Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video del Bootcamp. En este video vamos a estar hablando de tendencias, básicamente de tendencia alcista, bajista, cómo identificarla, cómo saber cuándo cambia la tendencia y qué es una consolidación. Básicamente este video va a ser más técnico, vamos a enseñarles qué es un mínimo y un máximo y bueno, cómo identificarlo dentro de una tendencia, que básicamente es lo que nos ayuda a saber si el precio está subiendo o bajando. Eh, y bueno, habiendo dicho eso, Vamos a gráfico. Bueno, antes de empezar con principalmente tendencias, tenemos que explicar un concepto muy clave que son máximos y mínimos o highs y lows, como seguramente ya habrán escuchado, que es mucho más simple de lo que parece. Máximos y mínimos se parece a soporte resistencia, que es lo que mucha gente conoce, pero tiene una diferencia y es que un mínimo o un máximo se forma entre medio de dos velas, bajista o alcista, que son distintas, ¿no? ¿Qué quiero decir? Nosotros tenemos las velas verdes y las velas negras. Bueno, cuando hay una vela verde y una vela negra juntas, hay un mínimo o un máximo. Este es un ejemplo, ¿no? Acá venimos teniendo todas velas negras y acá venimos teniendo todas velas verdes. ¿Qué pasa? Cuando tenemos dos juntas, una vela negra y una vela verde, ¿qué se formó acá? Un mínimo. Es muy fácil de ver, de hecho si te alejas, si lo ves así, es muy fácil de ver. Después, bueno, se dieron una, dos, tres, cuatro velas verdes, después se dio una negra, ¿y qué pasó acá? Se formó un máximo. ¿Por qué es un máximo? Porque entre las dos fue la que más alto llegó. ¿Y esto por qué no es un mínimo? Porque no tiene una vela negra al lado. Si hubiese una vela negra acá, esto de acá pudiera haber llegado a ser un mínimo. ¿Se entiende? Pero como estas dos son dos seguidas verdes, ninguno de estos dos se considera un mínimo, el mínimo está acá. ¿Ok? Entonces, esto acá es un máximo. Y seguimos esa lógica, acá se dieron todas velas negras, y recién acá se dio una verde. Entonces, esto de acá, ¿qué sería? Bueno, si no lo sacaron ya es bastante evidente, es un mínimo. Más que nada por el nombre, aparte está abajo mínimo, arriba máximo. Lo que sí cambia es esta explicación más o menos que tenés que entender de que tienen que haber dos velas distintas. Por ejemplo acá no hay cuatro velas verdes seguidas, hay una negra en el medio. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un mínimo acá y hay un máximo acá. Obviamente no se ve tan bien, pero si entras, ahora estamos en 15 minutos, si entras a 5 lo vas a poder ver reflejado mucho mejor, ¿ves? Acá está el máximo y se ve claramente en 15 ya nos lo había indicado que ahí había un máximo, ¿ok? Entonces es simple. Acá, por ejemplo, tenemos una bajada que hay mini velas verdes metidas. No es como esta que están todas negras, de repente hay una verde. Eh, Acá tenemos dos velas, una negra, una verde. Y acá también hay una verde. ¿Qué pasa? El máximo es este, el mínimo es este de acá. Acá hay dos negras seguidas, no hay nada, pero acá hay una verde. Entonces, entre estas, acá está el máximo. Y seguimos bajando, hay dos velas negras seguidas, no hay nada, encontramos un choque entre la verde y la negra. Bueno, tenemos un mínimo por acá y un máximo por ahí. Obviamente en 15 minutos no se ve tan bien, pero como dije, si bajás a 5 lo vas a ver, porque siempre hay mínimos y máximos entre dos velas distintas. Es muy fácil de ver y es un concepto que vamos a usar a lo largo de todo el bootcamp y, y son muy fáciles de reconocer, realmente no hace falta pensarlo tanto así, porque los más importantes son los que se ven bien, los que se ven claros. Por ejemplo, este máximo, este mínimo, este máximo, este mínimo, este máximo, este mínimo. Bueno, así si entran, les recomiendo entrar al gráfico y ponerse a ver, pero los que más sirven son los que se ven más claros. Eso básicamente por ahora lo que son máximos y mínimos, muy simple y nos va a servir muchísimo realmente. bueno, para que entiendan básicamente lo que explicaba Nacho de cómo se veía un high y un low, que básicamente hicimos este dibujo. Cuando ves una vela alcista y después una bajista, el punto más alto es el máximo, como pueden ver acá, en este caso, ¿no? Y cuando ven una vela bajista y después una alcista, el punto más bajo es el mínimo, como este ejemplo, ¿ven? Bajista, alcista, mínimo.
Y acá al revés, alcista, bajista, máximo. Nada, básicamente para que lo entiendan bien porque es algo que van a usar mucho. Bueno, y habiendo explicado eso, ya podemos entender básicamente, ya habrán deducido a qué viene tendencia. Una tendencia básicamente es cuando estamos haciendo como esta forma de zigzag, donde hay máximos más altos y mínimos más altos, ¿no? A ver si lo tengo que dibujar, sería algo tipo, No. sí, ponele, esto sería una tendencia alcista, máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo, y bajista al revés, eh, ¿no? Así. Esto sería alcista y esto bajista. Básicamente es muy fácil de identificar porque siempre tienen como esta forma de zigzag con máximos más altos y mínimos más altos en caso de que sea alcista y al revés en caso de que sea bajista. Bueno, como para identificar una muy clara, eh, esta tendencia, por ejemplo, es una tendencia alcista muy larga y se entiende muy bien porque podemos ver acá hay un mínimo, acá hay un máximo, máximo, mínimo, máximo, mínimo, y vemos que cada vez los mínimos son más altos y los máximos también. Y si quieren, para que se entienda aún más, podemos poner el gráfico así, y así claramente se entiende mucho mejor. Pueden ver que son todas líneas para arriba cuando va para arriba, y cuando es una tendencia bajista, por ejemplo, vemos que es así. Acá, un mínimo más bajo y máximos más bajos también, que eso es lo que hace una tendencia bajista, ¿no? Y bueno, básicamente eso sería lo básico de tendencias, pero también tenemos que saber identificar, primero de todo, hay partes en el mercado donde no tiene una tendencia definida, digamos, y eso lo llamamos consolidación. Eso se ve más o menos como si fuera una forma de zigzag, pero lateral. Ponele una cosa así, parece que va un poquito para arriba, pero una cosa así, ¿no? Esto le decimos consolidación, cuando no tiene una dirección fija o establecida, como por ejemplo esta zona del precio, podemos ver que acá parece ir para arriba y acá para abajo, pero es como que no se mueve de un cierto punto eh, durante este tiempo, ¿no? Si lo vemos con líneas, también lo mismo, parece como un zigzag que no se entiende. Claro, no hace mínimos más altos ni altos más altos como para marcar una tendencia, sino que hace un mínimo alto, un bajo más bajo, un mínimo más bajo, hace Claro, cualquier cosa y no es recomendable operar en ese momento. Hay que reconocerlo y es de los más importantes que hay que reconocer. sí, tal cual. Como pueden ver acá, parece que va para arriba, después que para abajo, no se entiende. Se ve, ¿no? La diferencia entre esta que tenemos marcada con flechitas y la acumulación esta que está a la derecha. Es clarísima que en una está yendo para arriba y en la otra está haciendo cualquier cosa. Esto es muy, muy importante de ahora en adelante que lo aprendan a reconocer porque nosotros cuando busquemos trades nos vamos a buscar en una tendencia alcista o bajista y vamos a evitar las acumulaciones. Claro, Entonces es muy, muy importante ahora más que lo entiendan bien. sí, exacto. Eh, y bueno, situaciones como esta se van a dar todo el tiempo en el mercado, digamos. Eh, Puede tocarte que operar en un día y tenés esta estructura que no se entiende para nada, y en otras ocasiones esta que entendés que es mucho más alcista. Bueno, para que no se asusten con toda la info que le acabamos de dar, que para algunos puede haber sido un bombazo, les hicimos este resumen para que vean lo simple que es. Con esto resumimos todo lo que acabamos de decir, literal, no es tanto. Dijimos que tenemos mínimos y máximos, que sirven para reconocer una tendencia, ¿no? Tenemos estos mínimos que son cada vez más altos y máximos que son más altos. Tenemos un mínimo, un máximo, un mínimo más alto que el anterior y un máximo más alto que el anterior para tener una tendencia alcista. Y después tenemos un mínimo y un máximo, luego un mínimo más bajo que el anterior y un máximo más bajo que el anterior para una tendencia bajista. Con el dibujito me imagino que se van a manejar muy bien. También es importante que sepan reconocer la diferencia entre, que sepan reconocer los mínimos y los máximos, porque se pueden equivocar. Ya saben que se dan cuando tienen una vela bajista y una vela alcista y tienen que marcar en la mecha la parte de abajo el mínimo, en la parte de arriba el máximo que llegó entre las dos. Entonces, habiendo dicho eso, ya sabemos lo que son los máximos, sabemos lo que son los mínimos, sabemos lo que son una tendencia alcista, una bajista. Con estos dibujos se van a manejar muy bien.
con los ejemplos que le dimos antes también. Y después mencionamos las acumulaciones, que es cuando no tenemos una tendencia clara, tenemos máximos y mínimos por todos lados que se sacan todo el tiempo, no es ni uno más bajo que el otro, ni uno más alto que el otro de una manera constante, digamos. Y no podemos reconocer ningún patrón, no podemos hacer nada. Y con la conclusión que llegamos es que nosotros vamos a buscar idealmente operar en tendencias alcistas y bajistas y irnos de las acumulaciones. Por eso, desde ahora en más, este concepto muy, muy importante, porque son en los días de acumulaciones los que solemos perder, los días que tenemos que evitar, y es algo con lo que vamos a vivir desde ahora en más mucho, mucho tiempo. Así que lo tienen que tener muy claro. Tienen que tener esta parte sí o sí, si hace falta que lo vean varias veces, véanlo. Capaz con lo que más se puede complicar es en reconocer máximos y mínimos, pero es realmente a la vista muy fácil. No hace falta que lo entiendan tanto conceptualmente. Bien. Y bueno, habiendo dicho eso, ya que entendieron todo esto, es importante saber también cuándo una tendencia deja de ser alcista y pasa a bajista, o viceversa, digamos, cuando hay un cambio de tendencia. Exacto. Eso, bueno, primero voy a dibujarlo para que se entienda bien, pero básicamente se ve una cosa así, ponerle que estamos en una tendencia alcista, nosotros queremos comprar, ¿no? Pero de repente vemos esto en el precio. Y entonces, a partir de este punto, lo más probable es que el precio haya cambiado de tendencia. ¿Me explico? Porque veníamos haciendo mínimos más altos y máximos más altos y de repente pasamos a hacer un mínimo más bajo y un máximo más bajo. Esto por lo general es un cambio de tendencia y significa que lo más probable es que el precio siga bajando así hasta que haya otro cambio de tendencia que nos diga que estamos alcistas nuevamente. Claro, porque claramente el precio no sube constantemente en una dirección por días. Obviamente puede ser que sí, hay veces que se da, pero siempre, siempre tiene retrocesos. Obviamente, a la contraria, tampoco baja todo el tiempo, tiene retrocesos. Y Claro, esto es justamente lo que tenemos que reconocer también. sí. Y básicamente esto, como las tendencias y como las acumulaciones, se da todo el tiempo en los gráficos. Digamos, acá pueden ver, estamos alcistas, y acá podemos ver que empieza a ser mínimos más bajos, y ya en este punto nos damos cuenta que estamos bajistas. Por eso el precio sigue bajando, mínimos más bajos, máximos más bajos y así. Eh, y sí, acá también parece que estamos alcistas, pero de repente, boom, esto claramente nos indica un cambio de tendencia y por eso hay que saber identificarlo para no quedarnos atrapados en una operación alcista si estamos bajistas. Ok, y nos venimos a esta parte de gráfico porque acá tenemos las tres tendencias de las que hablamos. Acá, como pueden ver, esta es una tendencia alcista. Acá tenemos una acumulación muy clara y acá tenemos una tendencia bajista. Las tres son muy claras y veníamos hablando de cambio de tendencia. ¿Mm? Y bueno, básicamente, como pueden ver, esto le dijimos que era alcista y acá podemos ver que hace un mínimo más bajo y un alto más bajo. Esto se considera un cambio de tendencia. Y acá empezamos a ver mínimos más bajos, máximos más bajos, hasta acá que otra vez se da un cambio de tendencia, porque pasamos a tener altos, máximos más altos y mínimos más altos. Entonces acá cambió otra vez, tuvimos consolidación o manipulación, es lo mismo, y acá otra vez bajista, 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 alcista por un tiempo y bajista otra vez. Por eso le decimos que todo el tiempo se dan estos cambios en el mercado de que cambio de tendencia empieza a acumular y después sale de la acumulación y es algo que es importantísimo, la base del trading básicamente tienen que saber esto. ¿Qué pasa? Porque nosotros, como dijimos, buscamos operar siempre en una tendencia clara y evitar esto. Ujú. Entonces, le vamos a dar, por ejemplo, un adelanto. Vos teniendo una tendencia alcista, ves que estás haciendo un mínimo. Mirá, acá está perfecto. ¿Por qué? Porque veníamos haciendo una tendencia bajista, ahí, máximos más bajos, mínimos más bajos, nos dimos vuelta. Mínimo
hicimos un mínimo más alto, un alto más alto, un máximo más alto. ¿Y, ¿Y qué podemos reconocer acá? Bueno, sabemos que el precio en algún momento va a retroceder, vemos que retrocede un poco hacia otro mínimo, y nosotros lo que buscaríamos sería poner y comprar acá. Obviamente este es un adelanto, no le vamos a aplicar todos los conceptos que lleva una entrada, etcétera, Claro, pero esta es básicamente la idea, buscar un retroceso y así vos podrías entrar, esta es una estrategia, o agarrar el cambio de tendencia al toque, muchos lo intentan agarrar bien desde el inicio, se dan cuenta que el precio hace un máximo más alto que el anterior, después de una tendencia bajista hay un cambio, bueno, agarran, meten una compra y bueno, apuntan a un target mucho más alto. Esta es básicamente la idea, después evitar las acumulaciones, ¿por qué? Porque estás esperando un retroceso, hace un mínimo más, un máximo más alto, ¿y qué pasa? Te comes el garrón, el precio no siguió subiendo, ¿por qué? Porque estaba acumulando, y después ujú, se dio claramente una tendencia bajista, lo mismo. ¿Qué buscamos? Que el precio retroceda, viene haciendo máximos más bajos, mínimos más bajos, bueno, ponemos una posición corta, hace otro máximo, y nosotros queremos que haga otro mínimo más bajo. Bueno, entramos en ventas. Esto después lo vamos obviamente a aplicar, tiene mucho, mucho más detalle que eso, sí, pero es como la idea, ¿no? Se entiende a lo que vamos. Bien, ahora volvemos a este dibujito, para mí acuérdense, pueden sacarle una captura, revisarlo de vez en cuando. También hay muchas imágenes de esto online porque es lo principal, la base de trading. Y con esto ya podemos seguir explicando muchos más conceptos. Tienen esto y tienen el dibujo de los máximos y de los mínimos. También es importante, también un poco más difícil de entender capaz. Pero lo que les digo, fíjense más en que se vean. Visualmente es muy fácil de reconocer un máximo y un mínimo, más que pensar en una vela negra, una verde. sí. Lo reconoces visualmente, es muy fácil. Así en este dibujo está muy, muy simple. Así que bueno, le pueden sacar una foto también y estamos con eso. Sí. Eh, bueno, entonces, chicos, ese fue el video de Bootcamp de hoy. Básicamente, en resumen, lo que vimos fue qué son los máximos, los mínimos, cómo identificarlos y cómo identificar las tendencias, alcista, bajista, cómo saber cuándo cambian las tendencias y también, muy importante, qué es una acumulación, cómo identificarla y saber que debemos evitarlas en el mercado. Claro, bueno, acuérdense de esto, es muy importante que lo entiendan. No hace falta repasar el video, lo pueden repasar. Las fotos con los dibujos que le hicimos es mucho más simple de lo que creen. Con esos dibujos están muy bien ya Sí, para, para saber esto, porque realmente sirve un montón. No se la sobrecompliquen, vayan al gráfico e intenten reconocer algunas tendencias, ver algunos máximos, unos mínimos. Cuando tenés mínimos más altos que los anteriores, máximos más altos que los anteriores, es decir, una tendencia alcista, de repente ves que se hace un mínimo más bajo y un máximo más bajo, bueno, hubo un cambio de tendencia a una tendencia bajista. sí, Y después ves que no sé, se están haciendo mínimos y máximos por todos lados, hay una acumulación. Eso es todo lo que vimos hoy y me parece muy importante. Así que estamos con este video de Bootcamp. ya Espero que está les haya gustado suficiente. Dale, y sí que nos vemos nos en el vemos. siguiente.